Soy Eva Prada, la directora general de la Cámara de Comercio Británica, y os doy la bienvenida al webinar que vamos a celebrar con Sagardoy Abogados y Steps Relocation sobre la temática de movilidad internacional de los trabajadores. Doy paso a nuestra vicepresidenta regional en Madrid, Susana Rodríguez, quien abrirá el evento. Susana es también directora ejecutiva de la división de consultoría de Savills Aguirre Newman, un socio patrón de la Cámara. Susana. Buenos días, Eva. Muchas gracias y buenos días a todos. Y gracias por estar hoy con nosotros en esta jornada sobre los retos que tenemos por delante en el tema de movilidad entre Reino Unido y España y que, como decía Eva, organizamos conjuntamente con nuestros partners exclusivos en este área. Sagardoy Abogados, uno de los principales despachos de abogados especializados en derecho del trabajo, beneficios sociales, pensiones y seguridad social en España, y Steps Relocation, una empresa que lleva más de 20 años dedicado a ayudar en traslados internacionales con una amplia experiencia en todos los sectores que constituyen un servicio de relocalización. Hoy vamos a tratar un tema realmente apasionante, que creo que está en el centro de todas las conversaciones, al menos desde el área inmobiliaria, aunque creáis que trabajamos con inmuebles, en realidad trabajamos con personas. Y hoy todas las conversaciones en el ámbito inmobiliario se desarrollan alrededor del talento. Creo que es el bien más escaso y más preciado hoy por nuestra economía, incluso por encima del capital. Y este tema es realmente relevante para los empresarios de nuestro país. Antes de empezar, unas pequeñas indicaciones, simplemente avisaros y recordaros que el webinar está siendo grabado, que podéis formular preguntas a través del chat de la aplicación y, sobre todo, para que vaya todo de la manera más suave posible, deciros que solo los ponentes usarán el vídeo y el audio y, por lo tanto, os ruego a los demás asistentes que permanezcáis con el audio y el vídeo apagado para evitar interferencias. Os cuento algo sobre la cámara, ¿sí? Decía que la British Chamber es una organización con más de 100 años de historia. Tenemos más de 300 empresas asociadas con sedes en diferentes ciudades del territorio nacional y somos miembro de una red de más de 100 cámaras británicas en el Reino Unido y en el mundo que nos conecta con un gran número de países. Además, debemos recordar que España es un socio comercial importantísimo para el Reino Unido, quien ha destinado más de 5.000 millones de euros en 2019 y más de 1.000 en el primer trimestre de 2020, a pesar de la salida del Reino Unido de la Unión Europea y los primeros meses de la pandemia. Además, el Reino Unido es responsable de más de 235.000 puestos de trabajo en nuestro país. Con la salida del Reino Unido de la Unión Europea, nos enfrentamos a numerosos cambios en la nueva relación entre España y el Reino Unido. Durante este primer trimestre del año, desde la Cámara, hemos querido abordar estos cambios y el impacto que van a tener en varios sectores de actividad económica, como aduanas, fiscalidad, sector financiero. En este contexto se abren una serie de retos al respecto del movimiento de las personas y la contratación de trabajadores entre ambos países, como decía, tanto en el ámbito migratorio, laboral, de seguridad social y fiscal, y tanto para las personas físicas como, por supuesto, para las empresas que los emplean. El objetivo de la sesión de hoy es ofreceros una visión general de las nuevas reglas migratorias que se aplicarán entre ambos estados y ayudaros a identificar y anticipar los retos y los riesgos a los que nos enfrentamos en materia de personas a raíz del Brexit, que además se ha visto acentuado con motivo de la pandemia. Para ello contamos con la presencia de 3 expertos en la materia y que os paso a presentar por el orden de intervención. Ana Garicano Solé, con más de 20 años de dedicación exclusiva al derecho de extranjería y a la movilidad internacional, asesorando tanto a empresas como a particulares. Ana es socia de Sagardoy Abogados y directora del Departamento de Inmigración de la firma.
lidera en este departamento un equipo de más de 40 profesionales. Licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, cuenta con un diploma en Políticas Migratorias y Derecho de Extranjería por la Universidad Autónoma de Madrid. Autora de diversas publicaciones en inmigración, Ana también imparte habitualmente conferencias sobre esta materia en foros nacionales e internacionales y en el ámbito docente. Institucionalmente y a nivel de la Unión Europea ha actuado como representante del despacho en grupos de expertos en inmigración económica de la Comisión Europea. Ana, todo un lujo tenerte con nosotros hoy. Muchísimas gracias. A continuación también intervendrá Paula López Gregorio, licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y máster en Asesoría Jurídica de Empresas por el Instituto de Empresa. Cuenta además con 7 años de experiencia en el sector del derecho laboral internacional y de la movilidad internacional brindada por despachos nacionales e internacionales de primer nivel. Paula se ha especializado en seguridad social internacional, impartiendo charlas y ponencias en esta materia en diversos programas a nivel nacional e internacional. Paula, buenos días y gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a vosotros, todo un placer. Tenemos también a Luis Alcaraz Vasallo. Luis cuenta con una amplia experiencia en la coordinación integral de procesos migratorios, es licenciado en Derecho y en Ciencias Políticas y de la Administración y máster en Tributación Empresarial por la Universidad Pontificia de Comillas en Madrid, ICADE. Luis se encuentra especializado en impuestos personales, particularmente en lo relativo a la residencia fiscal de los trabajadores, en cumplimiento de la obligación de retener la aplicación de convenios para evitar la doble imposición suscritos por España. Buenos días, Luis. Muchísimas gracias, Susana. Gracias a ti por estar con nosotros. Y antes de dar paso a las ponencias, me gustaría presentaros y ceder la palabra a Lidia Martínez, fundadora y propietaria de Step Relocation, quien dirige la compañía desde su fundación hace 21 años y un equipo de 16 personas que se dedican exclusivamente a los procesos de relocalización, relocation, contando con clientes de gran importancia y relevancia a nivel nacional e internacional. Buenos días, Lidia. Buenos días, Susana. Muchas gracias. A ti, adelante. Step Relocation, buenos días a todos. Es una empresa efectivamente que lleva 21 años en el mercado. La inmigración siempre la llevó Sagardoy desde el momento 1 porque considerábamos que eran los mejores y queríamos dar un servicio de excelencia igual que el que dábamos nosotros. Eso nos ha llevado a firmar una alianza casi 20 años más tarde, mediante la cual estamos compartiendo las oficinas de Velázquez, dando un servicio de 360, tanto migratorio, fiscal como relocation en el área de búsqueda de vivienda, búsqueda de colegios, suministros, de manera que los expatriados que llegan especialmente a España aterricen lo más suavemente posible y puedan dedicarse a trabajar sin sufrir ningún contratiempo que les haga distraerse de lo verdaderamente importante. Y dicho esto, voy a dar paso a Ana Garicano, que ha sido excelentemente presentada por Susana y que es la experta en inmigración y nos va a ilustrar sobre todo lo que hay que saber sobre el reto que tenemos con Brexit. Buenos días, Ana. Buenos días, Lidia. Bueno, voy a empezar, como no puede ser de otra forma, dándoos las gracias a todos, a los asistentes por tener el interés en escucharnos hoy, a Susana por su estupenda introducción con la que coincido totalmente sobre lo apasionante del tema, a la Cámara por organizar este evento y a nuestros queridos socios de Relocation por la introducción tan amable y desde luego compartimos la visión de lo bien que trabajan en el área de la movilidad internacional. Bueno, la sesión de hoy, como ya adelantaba Susana, es sobre un tema que yo creo que a la mayoría de los que estamos aquí nos parece apasionante, no solo por lo nuevo, por lo cambiante, sino porque es un tema con el que trabajamos todos los días y cada día hay algo nuevo. Hoy no
no vamos a poder cubrir toda la casuística, pero sí, como ya os adelantábamos, la idea es daros unas pinceladas para que por lo menos sepamos todos dónde estamos y nos sea más fácil movernos en este nuevo escenario, en esta nueva situación. Vamos a centrarnos principalmente en el movimiento de trabajadores de Reino Unido a España y solo de una manera más residual en esta sesión en los trabajadores de España que van a Reino Unido. Lo primero que tenemos que ver es cuáles son los retos. Pues bueno, los retos son muchos, como vamos a ir comentando. ¿Qué ocurre? Pues que hasta el 31 de diciembre del año 2020, aunque estuviéramos en un periodo transitorio, aunque el Brexit fuera efectivo, teníamos este acuerdo de retirada que permitía que los nacionales de Reino Unido fueran tratados en España como nacionales de la Unión Europea. ¿Qué ocurre? Pues que durante este periodo transitorio los trabajadores de Reino Unido han podido trabajar en el país en el fondo igual que los nacionales españoles, con lo cual el impacto para las empresas españolas, para los prestadores de servicios de Reino Unido no era importante. Fue la época en la que tuvimos que trabajar en todos los planes de contingencia para prepararnos a lo que se nos venía encima a partir del día 1 de enero de 2021. ¿Qué ocurre? Pues que a partir del 1 de enero de 2021 esto cambia. Los nacionales de Reino Unido ya no reciben en España el mismo tratamiento que los nacionales de la Unión Europea. Y nos encontramos con los retos que vamos a tratar de analizar hoy. En primer lugar, y aunque suena aburrido, lo que tenemos que ver es cuál es el régimen jurídico migratorio aplicable. Entonces, ¿por qué? Porque esto va a ser lo que nos va a decir las normas que van a regir la estancia, la residencia y el trabajo de estos nacionales de Reino Unido en España. Entonces, vamos a tener que ver quiénes están cubiertos por el acuerdo de retirada, quiénes por sus vínculos familiares se encuentran todavía bajo el régimen comunitario. Vamos a tener que ver quiénes necesitan una autorización de trabajo y quiénes no. Aquí vamos a tener un reto muy importante, como siempre en inmigración y en movilidad de corta duración, qué es trabajo y qué es negocios. Muy ligado a esto vamos a tener todo el tema de seguridad social. ¿Qué ocurre? Porque ya no nos aplican los reglamentos comunitarios de coordinación en seguridad social. Y por si todo esto fuera poco complicado o poco intenso, tenemos también el tema de la pandemia. ¿Qué ocurre con todas las restricciones de viajes debido al COVID? Pues bueno, vamos a empezar analizando este marco legislativo con lo que nos tenemos que mover. Y nos vamos a tener que mover siempre, aunque ya no se aplique, con el acuerdo de retirada que ha regido el periodo transitorio, súper importante con el acuerdo de cooperación y comercio entre la Unión Europea y el Reino Unido, con el Real Decreto Ley 38 de 2020, que se aprobó en España en diciembre del año pasado, y luego con la normativa básica jurídico-migratoria que aplica en España. Muy importante también, con toda la normativa que regula el régimen comunitario, el régimen de movilidad internacional conocido como Ley de Emprendedores y la Ley 4/2000, que es la Ley Orgánica de Extranjería y el reglamento que la desarrolla. Y finalmente, en todo lo que se refiera a tema de trabajadores desplazados, por supuesto, las directivas que afectan a los trabajadores desplazados. Vamos a empezar viendo qué tenemos que tener en cuenta. Cuando vosotros, empresas, organizaciones, queréis incorporar a un nacional de Reino Unido a la organización en España, ya sea contratándole directamente o acogiéndole por un contrato de prestación de servicios que tenéis con la empresa en Reino Unido o porque tenéis una empresa del grupo en Reino Unido y le queréis desplazar temporalmente aquí. Lo primero que tenemos que ver es si este nacional de Reino Unido es beneficiario del acuerdo de retirada. ¿Por qué? Porque el acuerdo de retirada establecía que los beneficiarios podían continuar trabajando y residiendo en España, en este caso, una vez finalizado el periodo transitorio. Entonces, ¿cuál era el requisito básico? Pues residir en España antes del 31 de diciembre de 2020.
Primer punto, vamos a ver si son beneficiarios o no. ¿Cómo no lo veremos? ¿Cómo lo analizaremos? Pues básicamente veremos si tienen una tarjeta de familiar de la Unión Europea, veremos si tienen el certificado de registro de nacional de la Unión Europea, que es este papelito verde, ¿verdad?, que piden los nacionales de la Unión Europea que van a residir en España más de 3 meses. O veremos si tienen ya la TIE, la tarjeta de identidad de extranjero, que por detrás pone acuerdo de retirada. O igual están en procedimiento de obtención de esta tarjeta. Bueno, pues si analizamos la situación y vemos que nuestro candidato, la persona que queremos incorporar de una manera o de otra, ya es beneficiario de este acuerdo de retirada, no tendremos ningún problema y le podremos incorporar, a salvo, por supuesto, el cumplimiento de toda la normativa laboral, fiscal y de seguridad social. ¿Qué ocurre con los no beneficiarios del acuerdo de retirada? Bueno, pues tenemos que tener en cuenta, y esto todavía nos está costando a todos un poco asimilarlo, que van a recibir el tratamiento de nacionales de terceros países. Esto quiere decir que el tratamiento jurídico migratorio va a ser el mismo que le damos a un nacional de Estados Unidos, a un nacional de China. Entonces, a partir de ahí tendremos que hacer, como examinamos siempre, en qué régimen jurídico migratorio le incluimos. Puede que sea dentro del régimen comunitario, el más favorable, puede que sea dentro del régimen de movilidad internacional, ley de emprendedores, que para los nacionales no incluidos dentro del régimen comunitario es también muy favorable, o el régimen ordinario de extranjería, el que ha estado vigente desde el año 85 en España, que afecta a cualquier nacional extranjero no incluido en el régimen comunitario. Bueno, vamos a analizar, y esto es relativamente sencillo, el régimen comunitario en relación a los nacionales de Reino Unido. Hemos dicho, si estamos analizando este régimen, tenemos que pensar que ya hemos descartado que nuestro candidato o candidata es beneficiario del acuerdo de retirada. Pero todavía nos queda esperanza. En cuanto a procedimiento sencillo, sí le podemos incluir en el régimen comunitario. ¿Cómo vemos si está incluido en el régimen comunitario? Bueno, pues básicamente tendrá que ser cónyuge, pareja de hecho o pareja de hecho registrada de un nacional de la Unión Europea, Espacio Económico Europeo, Suiza, con el que va a vivir o desplazarse a España. Si este es el caso y se encuentra dentro del ámbito de aplicación del régimen comunitario según el artículo 2 del Real Decreto 240/2007, pues esta persona tendrá derecho a residir y a trabajar en España, lo cual será estupendo porque no tendremos que pedir ninguna autorización, ningún visado. Entrará en España con su pasaporte y con la documentación que acredite que está dentro del régimen comunitario, y si va a estar aquí más de 90 días, tendrá que solicitar su tarjeta de familiar de nacional de la Unión Europea. Pero nosotros, como organizaciones, como empresas que le acogemos o que le contratamos, no va a plantear un mayor problema de extranjería. Por lo tanto, siempre revisamos, después de comprobar que no está dentro del acuerdo de retirada, si está dentro del régimen comunitario. ¿Qué ocurre si no está nuestro candidato o candidata dentro del régimen comunitario? Pues aquí el tema se va a complicar. Y vamos a empezar por analizar qué ocurre para estancias cortas. Cuando hablamos de estancias cortas, hablamos de estancias hasta 90 días en cualquier periodo de 180. 90 días continuos o discontinuos. Bueno, pues para entrar en España va a aplicar la normativa Schengen, ¿de acuerdo? No les vamos a requerir a los nacionales de Reino Unido un visado de estancia, siempre y cuando tampoco lo requieran a los países de la Unión Europea. Aplica reciprocidad. Y en esta situación de estancia, tened en cuenta que no se puede, como norma general, trabajar. En España, para trabajar hasta un día, un nacional no incluido dentro del régimen comunitario, y en este caso el acuerdo de retirada, necesita una autorización que le permita hacerlo. Lo que marca en líneas generales la necesidad de esta autorización o de este visado que permita trabajar
es la naturaleza de la actividad, es decir, si es trabajo o no es trabajo. No que esté trabajando para una empresa en Reino Unido y le pague la empresa en Reino Unido, no que trabaje un día y no más de 90, sino la naturaleza de la actividad. Y aquí tenemos que tener en cuenta una excepción importante, porque nos preguntan siempre, ¿qué es trabajos frente a negocio? Bueno, pues, ¿qué es lo que nos dice la normativa nacional española? ¿Qué podemos hacer en estancia y que no se considera como trabajo? Reuniones, asistencia a ferias, un estudio de mercado, firmar contratos. En realidad son reuniones profesionales y actividades análogas en líneas generales por periodos que no excedan de 90 continuos o discontinuos en 180. Pero aquí entra en juego, y esto de verdad es muy importante, el acuerdo comercial de la Unión Europea con Reino Unido. ¿Por qué? Porque en la sección SERVIM, en todo lo que se refiere a acuerdo en prestación de servicios, tenemos un anexo que nos dice que en visitas de corta duración se pueden realizar una serie de actividades que aparecen en el anexo. Y estas actividades, en general, todos los servicios postventa y posarrendamiento, normalmente, según nuestra normativa, requerirían una autorización que permitiera trabajar. Pero según el convenio, las vamos a poder realizar sin esta autorización, siempre y cuando se respete la excepción que presentó España. Y es que los nacionales de Reino Unido lleven al menos 3 meses trabajando en Reino Unido para la empresa que les va a desplazar aquí y tengan una experiencia al menos de 3 años o un título universitario. Con lo cual es muy importante, cuando hablemos de visitas de hasta 90 días, ver si vienen a trabajar nuestros candidatos, si entran dentro de la excepción prevista en el acuerdo comercial. Esto es muy, muy importante. Si entran dentro del acuerdo comercial, no necesitaremos solicitarles la autorización que les permita trabajar. A partir de aquí, tenemos que tener en cuenta que para residir en España más de 90 días en 180 van a necesitar una autorización de residencia los nacionales de Reino Unido que no sean beneficiarios, como hemos dicho, del acuerdo de retirada, ni estén dentro del régimen comunitario. Para trabajar en España, fuera del acuerdo comercial, si no están protegidos por el acuerdo comercial, sí o sí van a necesitar una autorización o visado que se lo permita. ¿Y qué tenemos que tener en cuenta como principal reto? Que salvo determinadas excepciones, les va a aplicar la situación nacional de empleo. Es decir, si hay nacionales españoles o extranjeros residentes legales en el país que pueden desarrollar esa actividad y están interesados y, por lo tanto, conviene o no conceder estas autorizaciones para que trabajen. Obviamente, a salvo de determinadas excepciones que marca la Ley Orgánica 4/2000 y el régimen de movilidad internacional, etcétera. Pero esta es la norma general. Y muy importante, y hablaba antes Susana en su introducción de riesgos. Cuidado, porque las sanciones en materia de extranjería son importantes. El hecho de emplear a un nacional extranjero que necesita autorización de trabajo sin que disponga de esta autorización de trabajo, aunque sea un día, está considerado como una infracción muy grave, que está sancionada con una multa de 10.000 euros a 100.000 euros por trabajador. Entonces, esto es un tema en el que no hay que asustarse, pero sí que hay que tener en cuenta para irlo planificando y para prever y analizar pues, todos los puntos que hemos ido diciendo. A partir de aquí, en el momento que ya sabemos que vamos a necesitar una autorización de trabajo, una autorización de residencia, vamos a pasar a analizar lo que nuestro equipo normalmente más utiliza y más trata de encajar y recomendar a nuestros clientes, por supuesto, si cualifican. Y aquí voy a presentar a Paula López Gregorio para que nos vaya comentando las principales autorizaciones que utilizamos cuando se trata de nacionales de Reino Unido en España. Paula, si te parece, empezamos con el régimen de movilidad internacional. ¿Nos cuentas las características básicas, a quién afecta y cómo trabajamos? Por supuesto, muchísimas gracias, Ana.
Bueno, pues como comentaba Ana al inicio, una vez que ya hemos descartado que nuestro candidato a venir a España no le aplica el acuerdo de retirada, no le podemos encajar dentro del régimen de movilidad comunitaria, ahora tendremos que intentar ver qué tipo de régimen migratorio le aplica en cuanto a la obtención de un permiso de trabajo. Como comentaba Ana al principio, el régimen de movilidad internacional de ley 14/2013 es bastante más beneficioso, tanto a nivel administrativo, por tiempos, etcétera, como de requisitos a la hora de obtener este permiso, que el siguiente tipo de permiso, que es el basado en la ley 4/2000, que veremos a continuación. Dentro de este tipo de movilidad internacional, es decir, dentro de la Ley 14/2013, vamos a destacar dos grandes permisos que son los que seguramente más vayáis a ver a la hora de traeros a trabajadores a España. Y son el altamente cualificado en caso de que queramos contratar localmente al trabajador, y más adelante veremos el permiso intracompany, que sería el análogo a traernos de manera temporal a un trabajador por medio de un permiso, por medio de un acuerdo mercantil de servicios, o bien dentro de una movilidad dentro de empresas del mismo grupo. Ahora bien, dentro del altamente cualificado, ¿para quién está pensado? Para nacionales de UK que sean altamente cualificados, que queramos tener una contratación local con ellos, que, gracias Ana, en donde tengamos una nómina local, es decir, además del contrato local, vamos a darles de alta en Seguridad Social y vamos a cotizar por ellos aquí. Tiene que tener un título universitario o experiencia similar. Aquí en experiencia similar marcamos un asterisco. ¿Por qué? Porque la norma general es que tenemos que demostrar que esta persona que vamos a traer es un altamente cualificado. Un altamente cualificado per se necesita un título universitario, salvo determinadas excepciones que vienen determinadas en la propia Ley 14/2013, como pueden ser que nuestra empresa tenga un equipo de personas de más de 250 trabajadores, que hagamos una inversión significativa en España, que seamos encuadrados dentro del sector de interés general. Son determinadas excepciones que no siempre aplican. ¿Qué hacemos con esto? Pues en primer lugar, ir directos al título universitario. Y si no tiene un título universitario, ver si encajamos dentro de cualquier otra vía para la presentación de este tipo de permiso, para ver si cualificamos o no para ir por esta vía de la Ley 14/2013. Una vez que ya tenemos visto que tenemos un título universitario o que podemos ir por cualquiera de las otras vías, tendremos que acreditar que el puesto de trabajo requiere alta cualificación. Y no solo eso, sino que además esté vinculado al título universitario o a la experiencia que tiene nuestro trabajador. Nosotros normalmente lo que hacemos es preparar una job description explicando cómo va a ser el puesto a desarrollar, en qué situación de seguridad social vamos a encuadrarle, si en el número 1, en el número 2, el salario que le vamos a abonar. Ahora entraremos en eso, cuáles son las principales características del puesto, si va a reportar a alguien, si va a tener un equipo de trabajo, etcétera. Es decir, presentar un documento que acredite que además de tener un título universitario, el puesto que viene aquí a desarrollar es de alta cualificación. Es por eso, por lo que antes Ana comentaba, que en este tipo de permisos de trabajo en la Ley 14/2013 no aplica, ¿vale?, la situación nacional de empleo. Pero, pese a que no aplique la situación nacional de empleo, no podemos cubrir cualquier tipo de puesto de trabajo. Ahora, muy importante también determinar cuál será el salario que vamos a pagar a nuestros trabajadores. ¿Por qué? Porque no podemos decir que nuestro profesional es altamente cualificado, que viene a desarrollar un puesto de confianza, de alta cualificación, etcétera, y no abonar un salario acorde a esa alta cualificación. En España, hasta hace unos años, hubo mucho debate sobre cuánto era el mínimo en salario para un altamente cualificado. Desde junio de 2018 aproximadamente, la Unidad de Grandes Empresas decidió acabar con esto, con este debate, y sacó unos criterios. En esos criterios se estipula que para profesionales altamente cualificados, vamos a decir, de puestos normales de alta cualificación, el salario debe ser de 4.077 euros al año, sin contar bonus, sin contar nada que no sea un salario fijo anual. Y para los directores,
o puestos que sean de más alta confianza, el salario será de aproximadamente 54.000 euros, 54.115 exactamente. Hay una única manera de rebajar tanto los 54.000 o los 40.000 a nuestros trabajadores, y es que estos sean menores de 30 años. En este caso se le aplica un coeficiente reductor de 0,75% a calcular en cada caso. Si no recuerdo mal, creo que se quedaban en unos 30 y pico mil y 40 y pico mil para los directores. Este sería, a grosso modo, el permiso de altamente cualificado, ¿vale? Ahora vamos a hablar del permiso intracompany, que es aquel en el que nos puede surgir, como nos ha surgido hasta hace poco los desplazamientos transnacionales, aquellos casos en los que nos veamos en la necesidad de traernos a un trabajador de manera temporal, bien dentro del grupo de empresas o bien mediante un acuerdo mercantil de servicios, pero que no queramos contratarle localmente, sino que se mantenga en origen contrato, nómina y seguridad social. ¿Vale? Antes, ¿qué hacíamos? Presentábamos una comunicación de desplazamiento a las autoridades, lo traíamos directamente, podía comenzar a trabajar y, mientras tanto, bueno, pues emitíamos el A1 si no lo teníamos o, bueno, ya íbamos cerrando. ¿Qué pasa? Que ya no podemos hacer esto. Como bien dice Ana, hay que asumir que vamos a tener tratamiento para estos trabajadores de nacionales de terceros países. Muy importante. La COT ya no es necesaria, es decir, la comunicación de desplazamiento que antes presentábamos a las autoridades ya no es necesaria. Sin embargo, sí que hay que presentar un permiso en base a la Ley 14/2013 explicando la situación y cuál es el ámbito en el que vamos a trabajar, si va a ser acuerdo mercantil o grupo de empresas. Muy importante también, y aquí está la diferencia. No podemos empezar a trabajar hasta que no tengamos la resolución favorable del permiso. No es como nos pasaba antes. Sin embargo, para que veáis, además de la Ley 14/2013, nos sigue aplicando la Ley 45/99 y las directivas comunitarias análogas en base a mínimos salariales, prevención de riesgos laborales, etc. Muy importante, hay que respetar el mínimo salarial, porque podemos cumplir con todos los requisitos que nos dice la Ley 14/2013 y de repente veo que en la carta de asignación estoy pagando a mi trabajador desplazado por debajo de lo que me dice el convenio y tenemos una denegación como un piano. O sea, muy importante tener en cuenta que la Ley 45/99 para mínimos sigue aplicando, salvo que efectivamente sea más beneficiosa la condición de origen para el trabajador. Importante. Como habíamos dicho, se mantiene contrato, nómina y seguridad social en origen. Ahora no me voy a meter, pero ahora más adelante hablaremos de la seguridad social, hablaremos de la A1, ahora hablaremos y despejaremos todas las dudas. Muy importante también, Ana, disculpa, un pelín para atrás, que voy a comentar un par de cositas. Muy importante también especificar si lo que vamos a solicitar es un permiso intracompany nacional o UE, ¿vale? Cuando tengamos que analizar estos casos, tenemos que ver el ámbito al que queremos que el trabajador tenga acceso en cuanto a la prestación de servicios. Tiene que tener, una vez más, un título universitario. ¿Por qué? Porque la Ley 14/2013 realmente se hizo para atraer talento internacional, entre lo que se entiende que tienen que tener o bien un título universitario o bien una experiencia de 3 años. Aquí la experiencia de 3 años se puede demostrar siempre. No es necesario que la empresa en España demuestre que es un sector de interés general o tecnológico o haga una inversión y que tenga 250 trabajadores. Importante, tiene que tener una antigüedad mínima de 3 meses en la empresa que le va a desplazar previos a la solicitud del permiso en España. ¿Vale? Nosotros normalmente esto lo acreditamos o bien dentro de la propia carta de asignación o bien presentando copia de las 3 últimas nóminas. ¿Vale? Importante que no lo hemos señalado, tanto en este permiso como en el altamente cualificado, como en la contratación local, vamos a obtener un permiso de máximo 2 años inicial, que es renovable siempre que en ambos casos se mantengan las condiciones. ¿Vale? Ya está, Ana, ya podemos. Vale. Aquí es donde vamos a ver las principales diferencias entre los dos permisos que comentábamos antes, ¿vale? La solicitud se debe presentar desde España.
La unidad de grandes empresas, que es el cuerpo administrativo que resuelve este tipo de procedimientos, tiene una plataforma electrónica, la cual tanto se presentan las solicitudes como se resuelven a través de la misma. El plazo de resolución es de 20 días hábiles, es decir, no contamos sábados, domingos ni festivos. Depende del momento del año, puede haber retrasos o pueden resolverte en 8 días. No podemos dar una estimación porque es que depende del mes, nos vemos en una situación o en otra. Eso sí, en caso de que en 20 días hábiles no hayan cumplido y no tengamos una resolución tanto favorable como negativa, aplica silencio positivo. Es decir, nos tienen que conceder o admitir la solicitud en base a este, ¿vale? Muy importante, solicitud de visado de residencia. No es necesario si el interesado se encuentra en España en situación regular al presentar la solicitud de autorización. ¿Qué es esto? Después de presentar las solicitudes, en el momento en que tengamos u obtengamos la resolución favorable, nuestros trabajadores tendrán que ir al consulado que les corresponda por demarcación a pedir un visado que le permita entrar en España en calidad de residente. Esto no va a ser así siempre que los trabajadores se encuentren en situación regular en España. Ahora mismo, como Ana comentará al final de la presentación, por el tema de las restricciones COVID, es bastante más complicado la movilidad entre UK y España. Es decir, es posible que no veamos estas situaciones a corto plazo por el tema de la movilidad del COVID. Sin embargo, os la contamos. En caso de que se encuentren de manera regular en España, se acredita que se encuentra de esta manera, bien por billetes de avión, bien por declaración notarial, por declaración de entrada en el aeropuerto, y se presenta lo que se conoce como in-country, la solicitud. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez que tengamos la resolución favorable ya podemos o bien darle de alta en Seguridad Social si es un contratado local o bien empezar a trabajar. En caso de que no sea así, bueno, pues el trabajador tendrá que pedir cita en el consulado, ir a pedir la solicitud de visado de residencia y presentar una serie de documentos. Este procedimiento no suele tardar más de 10 días hábiles, aplica igualmente silencio positivo, lo debe presentar el interesado de manera personal en el consulado y una vez que ya resuelven favorablemente, se recoge el visado y ya entra a España directamente como residente. ¿Vale? Finalmente, una vez que esté en España, el último paso que hay que hacer es la solicitud de la tarjeta de residencia. ¿Cómo hacemos esto? Pedimos una cita en la comisaría que le corresponda por domicilio, pedimos la cita, acudimos nosotros, el despacho, personalmente con el trabajador, le ayudamos a preparar y a presentar la solicitud y a poner huellas en policía y aproximadamente entre 30 y 45 días después volvemos a sacar una segunda cita para recoger la tarjeta de residencia. Aquí no aplica silencio positivo en este caso, pero bueno, normalmente no suelen tardar más de 45 días. En caso de que nosotros viéramos que tarda un poquito más de 45 días, siempre mantendríamos informado a todas las partes pues para que tengamos esa información y el trabajador esté al tanto de todo. En caso de que no podamos encuadrar a nuestros trabajadores en ningún supuesto de la Ley 14/2013, la única opción que nos quedaría sería aplicar a un permiso de trabajo por la Ley 4/2000. Esta, tanto a nivel burocrático como a nivel de requisitos, es la menos beneficiosa para nuestra empresa. ¿Por qué? En primer lugar, tanto por la documentación que hay que presentar, en segundo lugar, por el plazo de resolución, que estamos hablando de 3 meses versus los 20 días hábiles que teníamos en el otro tipo de permiso, y 15 días de visado, ¿vale? ¿Cuál es el principal problema, además del tiempo de emisión de este tipo de permiso? Que aquí nos va a aplicar, salvo las excepciones recogidas en el artículo 40, que son muy poquitas, situación nacional de empleo. ¿Qué es la situación nacional de empleo? Son los puestos de difícil cobertura en España. ¿Vale? Estos puestos de difícil cobertura en España se emiten a través de un informe autonómico cada 3 meses aproximadamente y para que tengáis un ejemplo de cuáles son, normalmente son cocinero de buque, limpiador de buque, tripulante de buque, de no sé qué, no sé cuál. Es decir, no son puestos de trabajo que nosotros, por lo que hayamos visto, suelen querer nuestras empresas. ¿Qué pasa?
Antiguamente, lo que era el INEM, ahora SEPE, emitía un certificado negativo acreditando que el puesto de trabajo que queríamos cubrir no tenía ningún candidato dentro de sus datos para darnos en España, para evitar el dumping social, bla, bla, bla. Ya no están emitiendo ese informe. Por lo tanto, si a día de hoy no contamos con un candidato que cumpla una de las excepciones del artículo 40, nos va a aplicar en la situación nacional de empleo. Y ya os digo que no vamos a poder pedir este permiso de trabajo. Siento ser así de negativa, pero hay que ser muy claros con esta vía. No, en un 90% de los casos esta vía no aplica. ¿Por qué decimos esto? Porque vamos a intentar que el puesto de trabajo que vayamos a cubrir o bien sea un trasladado en base a un ICT o bien sea un altamente cualificado. Fuera de esto, y salvo las excepciones del artículo 40, no nos van a encuadrar. A grosso modo, las excepciones del artículo 40, por si tenéis dudas, básicamente son situación de nacionalidad, si son colombianos o peruanos, si vienen a hacer un mantenimiento de redes eléctricas, son situaciones muy puntuales, ¿vale? Que están recogidas, si las queréis ver, dentro del artículo 40 de manera muy, muy escueta. Si no entramos ahí, olvidaos este permiso porque no vamos a poder pedirlo. ¿Vale? Paula, hemos dicho colombianos en lugar de chilenos. Ay, disculpad, chilenos y peruanos, perdón, disculpadme. Nada. Vamos a seguir, bueno, terminamos ya, Paula, para dar paso a la parte de España-Reino Unido con el tema de seguridad social. ¿Nos comentas cómo están funcionando estos temas? Y ya damos paso a Luis y a las preguntas, que veo que hay muchísimas en el chat. Cuéntanos, el famoso A1. Aquí vamos a ir muy rápido porque gracias a Dios yo era muy pesimista y no sabíamos al final, hasta última hora, cómo iban a encuadrar todo esto. Y aquí, bueno, pues tenemos 2 vías. Como comentábamos, si obtenemos un permiso en base a la Ley 14/2013, vamos a pedir un NAF para nuestro trabajador, le contratamos localmente y no tenemos ningún problema. Aplica legislación española en materia de seguridad social, nos olvidamos. ¿Qué es lo que pasa cuando tengo un trabajador desplazado? Normalmente lo que yo quiero cuando tengo un trabajador desplazado es evitar cotizar por él en España. ¿Por qué digo esto? Porque el principio universal de seguridad social es el principio de territorialidad. El principio de territorialidad, para que nos entendamos todos, básicamente es: se cotiza en el lugar donde físicamente se presta el servicio. ¿Qué quiero decir? Que aunque yo tenga un desplazado que venga de UK y yo quiera mantener contrato, nómina, etcétera, en origen, si yo no tengo un documento de cobertura que me brinde una excepción a este permiso, yo debería contratar localmente, perdón, yo tendría que cotizar localmente en España. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, hasta diciembre de 2020, antes de que el Brexit ya fuese efectivo y UK ya se retirase de la Unión Europea, a UK le aplicaban todos los convenios europeos en materia de seguridad social, podía pedir un documento A1 y mantener las cotizaciones en domicilio de origen, es decir, en UK, hasta un máximo de 4 años, prorrogable un máximo de 1 año más, es decir, de 5 años. A día de hoy podemos vernos con 2 situaciones. La primera situación, ya tengo un trabajador desplazado que tiene un A1 que ya está emitido y resulta que me lo han dado pues, por 3, 4 años o directamente con la prórroga máxima, que yo no lo he visto, pero puede ser de 5 años. Esos A1s que ya están emitidos van a seguir siendo válidos, ¿vale? No hay que hacer absolutamente nada, aunque ahora lo veamos, sean más largos de lo que el acuerdo y el Real Decreto que comentaban al principio de noviembre de 2020 regule. No hay que hacer nada, van a seguir siendo válidos, sin embargo, tenemos que tener en cuenta que es posible que ya no se puedan renovar. Ahora, sin embargo, tenemos un trabajador nuevo que vamos a desplazar a fecha 7 de mayo de 2021. Tendremos que pedir un A1. Lo que nos dice tanto el acuerdo como el acuerdo comercial, como el Real Decreto 38/2020 de noviembre, vamos a poder seguir pidiendo esos documentos A1, es decir, podemos seguir cubiertos y podemos solicitar esa excepción de aplicación del principio de territorialidad. Sin embargo, de momento, ese máximo de tiempo no va a ser de 4 años ampliable a 5. Es de 2 sin ampliaciones extraordinarias. ¿Vale? Es muy importante porque vamos a menos de la mitad del tiempo. Tengamos esto muy en cuenta
Ya no solo a efectos de los desplazamientos, sino a efectos de las renovaciones y de una posible denegación, teniendo en cuenta que están tardando bastante en emitir las resoluciones. Una denegación cuando han pasado 6 meses de que mi trabajador está en España con un permiso, puedo tener una infracotización en España de 6 meses que tenga que regular después. Y acabo muy rápido, un breve apunte a que la doble cotización está prohibida, ¿vale? ¿Qué quiero decir con esto? No puedo cotizar en España por los mismos conceptos por los que estoy cotizando en UK. Si yo obtengo 1 a 1, no puedo cotizar en España porque la legislación de seguridad social no se elige, es la que es. Es decir, si aplico el principio de territorialidad, me aplica legislación española. Si obtengo una excepción a ese permiso, me aplica legislación de UK. No puedo elegir. Y crea, de verdad, una falsa seguridad tanto a los trabajadores como a las empresas el hecho de cotizar de manera doble por los mismos conceptos. Porque cuando llegue el momento en el que el trabajador tenga que solicitar una prestación en base a esas cotizaciones, se tendrán puestas siempre las obligatorias frente a las voluntarias, que serán, en este caso, las que no corresponden. Y si yo tengo una cotización en España que no me corresponde o en UK y al revés, se tendrá por no puesta la que no corresponde. Habré cotizado en vano, tendrá una laguna mi trabajador de cotización y podemos tener problemas en el futuro. ¿Vale? Ahora veremos todas las preguntas, no os preocupéis, y os doy paso que Ana va a comentar las restricciones a la movilidad por el COVID. Vamos a cerrar ya la parte de nacionales de Reino Unido en España, recordando que por el COVID hay una serie de restricciones en viajes no esenciales desde terceros países. Recordaros que Reino Unido es tercer país. Por lo tanto, aplican las restricciones de viaje desde Reino Unido a España y los nacionales de Reino Unido que viajan desde otros países, terceros países también, están restringidos. En la orden de Interior vienen claramente cuáles son las excepciones, las que os van a afectar van a ser relativas a trabajadores altamente cualificados y no vais a tener problema en conseguir lo que llamamos el waiver para que entre. Luego, si tenéis alguna duda, lo podemos ver en la sesión de preguntas. Y vamos a pasar a la parte contraria, exactamente, nacionales españoles en Reino Unido, que nuestro compañero Luis nos va a comentar. Luis, cuando quieras. Vale, muchísimas gracias, Ana, y también gracias a Paula. Yo voy a tratar únicamente de completar vuestras exposiciones dando unas breves pinceladas de cuál es la situación migratoria actualmente en Reino Unido, especialmente para trabajadores españoles y, aunque en su mayor parte de lo que voy a decir también resulta aplicable a nacionales de otros países de la Unión Europea. Principalmente lo que tenemos que saber es que en Reino Unido han creado un régimen migratorio específico para todos aquellos ciudadanos de la Unión Europea que residían en Reino Unido antes o que incluso que llegaran el 31 de diciembre del año 2020, que es la fecha en que se produjo definitivamente el Brexit. Dentro de este marco, que se va a aplicar, como he dicho, a nacionales de la Unión Europea, del Espacio Económico Europeo, a nacionales de Suiza y también a los hijos que estas personas tengan en el futuro, se han creado 2 tipos de permisos de trabajo que permiten mantener el derecho a residir y trabajar en Reino Unido, el derecho a estudiar, el derecho a tener pensiones públicas y el derecho también a acceder al Sistema Nacional de Salud Británico, al famoso NHS. Este régimen se divide o se organiza en 2 autorizaciones de residencia, que es el estado de preasentado, el pre-settled status, y el estado de asentado, el settled status. El pre-settled es un permiso de residencia temporal y el settled status más bien os asemeja a un permiso de residencia permanente. El órgano competente para concederlos es el Home Office británico y sí es importante decir que el plazo para solicitarlo todavía está vigente. Se puede pedir hasta el 30 de junio del año 2021. Pero es decir, aunque se pida ahora, antes del final del 30 de junio, hay que acreditar que se era residente del Reino Unido a 31 de diciembre. Es decir, esto no puede aplicarse a personas que mañana viajen a Reino Unido. Las principales diferencias entre el pre-settled status y el settled status. El pre-settled status es para ciudadanos
que vivieran a 31 de diciembre, mientras que el settled status sería para ciudadanos que acrediten que a 31 de diciembre tenían 5 años de residencia continuada en Reino Unido. Residencia continuada significa que no hayan estado ausentes durante más de 6 meses en un periodo de 12 meses en ese periodo de 5 años. La principal ventaja y la principal diferencia entre el settled y el pre-settled, bueno, pues aquellas personas que tengan el pre-settled status pueden mantenerlo siempre y cuando no abandonen Reino Unido durante un periodo de más de 2 años, mientras que el pre-settled les permite mantener esa autorización de trabajo y ausentarse del Reino Unido hasta 5 años. A los 5 años lo perderían. El procedimiento de solicitud es muy sencillo, prácticamente se hace todo online. Sí requiere tener previamente un National Insurance Number, o sea, un número de la Seguridad Social, que como sabéis en Reino Unido se obtiene muy fácilmente, se pide una cita, se visita una oficina de la Seguridad Social y te lo conceden automáticamente. ¿No? Aportar una foto y nada más, porque la residencia en Reino Unido, o sea, el comprobar si has sido residente durante más de 5 años para darte el settled o el pre-settled, se va a hacer consultando electrónicamente con otras administraciones, especialmente y sobre todo con la administración tributaria y con el HMRC. ¿Y qué pasa, Luis, con los que no residían antes del 31? ¿Tenemos opciones? Sí, lo que pasa es que ya van a ser considerados nacionales, o sea, no van a tener ningún beneficio ni ninguna diferencia con nacionales de otros países. Se va a aplicar la ley de inmigración británica del 71 y la del 81. ¿Principales permisos que se pueden obtener? Bueno, pues no hay mucha cantidad de permisos, pero al final los más utilizados no son tan diferentes con respecto a los españoles. Lo más habitual que estamos viendo que se están tramitando son Skilled Worker Visas, o sea, visas para trabajadores cualificados que requieren una oferta de empleo de un empleador en Reino Unido. Sí es cierto que en Reino Unido es muy importante que la persona que contrata, o sea, el empleador británico, debe contar con un Certificate of Sponsorship, o sea, debe estar autorizado por el Home Office para poder patrocinar este tipo de visados. El Skilled Worker Visa pues, suele ser normalmente para personas que tienen unos salarios superiores a 25.600 libras. Los mitad-dependientes que pueden ir a trabajar. Existe también el Intracompany Transfer, similar al nuestro, que no exige un empleador en Reino Unido, puesto que está previsto más bien para trabajadores desplazados. Normalmente para salarios de 41.500 libras en adelante. Hay un Intracompany específico para becarios, que es el Intracompany Graduate Trainee. Y luego ya hay otra serie de categorías de visas que se ven menos, pero que para personas que no cuentan allí con una oferta de empleo podrían ser interesantes y que están destinadas a atraer talento humano o a atraer capital, como es la Global Talent Visa y la Investor Visa, la Startup Visa o la Innovator Visa. Todos estos tipos de visados se conceden en Reino Unido en base a un sistema de puntos, ¿vale? O sea, se puntúan supuestamente de manera objetiva todas las solicitudes y quien llega a un determinado número de puntos concede el visado. En cuanto al procedimiento, bueno, pues normalmente los visados se tienen que solicitar siempre fuera del país, con lo cual será necesario acudir a un Visa Application Center fuera de Reino Unido. En España tenemos uno en Madrid y otro en Barcelona. Estupendo, Luis. ¿Y qué ocurre con las restricciones? Porque parece en este caso que sí que hay más diferencia en cuanto a restricciones por COVID que en cuanto a autorizaciones de trabajo, ¿correcto? Sí. Bueno, la situación actual básicamente consiste en que cualquier persona de cualquier nacionalidad que desee viajar al Reino Unido debe haberse realizado una prueba, un test de COVID PCR en las 72 horas previas a la salida. Pero en Reino Unido no solamente va a ser obligatorio hacerse esta prueba antes de salir, sino que es obligatorio contratar ya desde la salida con un proveedor autorizado 2 pruebas adicionales de PCR que se van a tener que hacer en Reino Unido en el día 2 después de la llegada y en el día 8 después de la llegada. Tienen un coste uniforme de 210 libras, se puede contratar online. Y además hace falta hacer una declaración, digamos, de llegada también dentro de las 72 horas dentro de las 48 horas anteriores a la salida, que nos va a permitir obtener un código QR que tendremos que presentar en la entrada. En cuanto a la obligación de realizar cuarentena, Reino Unido ha previsto unas cuarentenas de hasta 10 días para los viajeros que proceden de determinados países y que han estado durante los 10 días previos en su territorio. Actualmente, a día de hoy, España no se encuentra en esta lista, con lo cual ahora mismo se puede viajar sin tener que realizar esta cuarentena. Pero vamos, la situación se revisa regularmente. Si España volviera a la lista o si se ha estado, viniendo de España en los últimos 10 días,
en un país incluido en esta lista será necesario hacer una cuarentena, o sea, un autoaislamiento de 10 días. Estupendo, pues muchísimas gracias, Luis. Y Paula, si os parece, pasamos a las preguntas que hemos ido viendo en el chat, que había bastantes, ¿verdad, Eva? Sí, y me alegro porque cuando hablamos para que Sagardoy fuera nuestro exclusivo asesor en esta materia, les dijimos que este tema de la movilidad de los trabajadores y la movilidad de los bienes, sabéis que el comercio entre España y Reino Unido supera los 57.000 millones de euros, estos eran los dos temas de los que más preguntas habían, con lo cual por lo menos estamos confirmando que realmente había un interés en realizar un webinar sobre esta materia y atender todas las preguntas que hoy no podamos atenderlas a posteriori cuando se dirijan a nosotros y les podamos poner en contacto con el equipo de Sagardoy. Voy a intentar seguir el orden de cómo se han ido formulando. La responsable de recursos humanos de un grupo educativo grande están enormemente preocupados. Es uno de los sectores que nos ha trasladado mayor preocupación y a los que les brindamos si quieren que les organicemos una sesión específica. Pregunta, en el caso del sector educativo, en escuelas privadas de currículum británico, que realmente es especialmente importante la contratación de profesores muy bien cualificados, nativos británicos, si existiría la posibilidad de que se les cualificara como un profesional altamente cualificado. La respuesta es sí, siempre y cuando tengan el título y siempre y cuando cumplan los criterios que ha explicado Paula en cuanto a salario y demás. De todas formas, cuando organicemos una sesión específica para centros educativos, veremos otras opciones que existen para este tipo de profesionales. Somos conscientes, desde luego, de la problemática, y las autoridades también. Ahora, entendemos que un profesor, en cualquier caso, de este tipo, con un título universitario, además como tienen normalmente los de Reino Unido, es un profesional altamente cualificado. El título, el salario dentro de los márgenes que habéis indicado y ¿alguna cosa más que nos puedas Título, avanzar? salario, sí, código de grupo de cotización 1 o 2, encuadre según el convenio como profesional altamente cualificado. Esto es un poco lo que ha comentado Paula. Insistir mucho en que no solo el trabajador tiene que ser altamente cualificado, sino que el puesto de trabajo tiene que requerir esa alta cualificación. Si tenemos un licenciado en el equivalente en magisterio que va a percibir un salario de 100.000 euros, pero resulta que va a estar de apoyo al profesor del aula, ese puesto de apoyo al profesor del aula no requiere esa alta cualificación. En líneas generales, no debería haber problema con profesores que van a ser contratados como profesores, como puesto de trabajo esencial dentro de estos centros educativos. Ana, ¿facilita el hecho de que a veces ellos demuestran que no están encontrando en los profesionales locales, puesto que no tienen ese título expedido en el Reino Unido, no tienen ese uso de la lengua nativa, entonces tienen ese certificado negativo del SEP en el que dicen que realmente no se ha encontrado ese profesional en España? ¿Facilita esto las cosas? Mira, aquí hay que diferenciar entre los dos regímenes que explicaba Paula. Dentro del régimen de movilidad internacional para profesionales altamente cualificados no aplica situación nacional de empleo, por lo tanto no entra en juego que existan demandantes de empleo o no en España. Lo que tenemos que garantizar y acreditar es lo que decía Paula: profesional altamente cualificado, puesto que lo requiere, y mínimos salariales y condiciones de profesional altamente cualificado. Ahora, si por lo que fuera nuestro candidato no es un profesional altamente cualificado, entonces tendríamos que ir al régimen general y ahí entraría en juego la situación nacional de empleo. ¿De acuerdo? Dentro de una autorización de residencia y trabajo cuenta ajena. Pero hay más vías para los profesores extranjeros. No deberían llegar a una autorización de trabajo en la que se aplicase la situación nacional de empleo. Muy bien, pues entonces creo que nos estás demostrando que tenemos que hacer una sesión para todo ese colectivo. Deciros que el barómetro de inversión británica en España, que publicamos cada año en noviembre y del que hacemos una actualización de las cifras para socios y para medios la primera semana de julio, dice que el 100% de la inversión extranjera en educación es de origen británico. Es decir, Brexit o no Brexit, la educación británica tiene un prestigio consolidado de hace muchísimos años y eso hace que sea un tipo de educación que los españoles eligen en gran número. Sigo con preguntas. Al final de la sesión
perdonar. Las opciones que existen de contratación de personal de Reino Unido en España es indiferente al tipo de colegio que realiza la contratación. Nos referimos a si da igual que el proceso lo realice un colegio británico o un colegio internacional que esté en España. Gracias. A ver, no, porque los colegios de currículum inglés tienen una vía, en este caso, estamos hablando ahora de Reino Unido, tienen una vía específica que es la autorización, incluyendo la excepción a la autorización de trabajo. Entonces, hay una vía específica en la que no se aplica la situación nacional de empleo dentro del régimen general en lo que conocemos como excepciones a la autorización de trabajo. Cuando decimos excepciones, mucho cuidado porque la gente se emociona y dice, ¡ay, qué bien, pueden trabajar sin autorización! No, consiste en pedir una autorización de residencia o de estancia en determinados casos que te incluye el reconocimiento a la excepción a la autorización de trabajo. Y esto aplica a colegios de currículum inglés, a determinados colegios de currículum inglés para determinados profesionales. Si no están reconocidos, si el título que dan está reconocido en Reino Unido, no. Hay que analizar caso por caso el colegio. Pero por eso todo el tema de los colegios es muy específico. De ahí el interés en organizar la sesión aparte. Igual que todo el tema, que no he visto nada en el chat, pero todo el tema de entertainment, todo el tema de los artistas, todo el tema de rodajes, hay muchísimo movimiento también en eso. Pero las respuestas no da igual. A los que son colegios británicos aquí se les abre otra posibilidad. Muy interesante también. Las preguntas siguen siendo, y no me sorprende, de este ámbito. Preguntan qué empresas o profesionales nos podéis recomendar a los colegios para que podamos contratar a personas de UK. Por vuestra experiencia, ¿cuánto tiempo les puede llevar el contratar a un trabajador de UK en España? ¿Y cuál es la opción más usada para contratar a personal de UK desde el punto de vista de un centro docente, de un colegio? Pues Paula, si quieres comentas tú los plazos de la UGE, pero en líneas generales tenemos el procedimiento que ha comentado Paula. ¿Quieres comentar tú los plazos de UGE que comentabas antes? Sí, bueno, a tener en cuenta también que los plazos se pueden ver afectados no por la UGE, sino por el tiempo que tardemos en recopilar la documentación, tanto por parte del trabajador como por parte de la empresa. Me explico. Si vamos a ir por vía de título universitario, porque la empresa no tenga más de 250 trabajadores, etcétera, etcétera, el título habrá que apostillarlo, preparar una traducción jurada. Son determinadas cosas que puede hacer que los plazos de la propia administración, que el plazo global se amplíe. Me explico. Una vez que nosotros presentamos la solicitud, la resolución debería estar en 20 días hábiles, sin contar sábados, domingos ni festivos, siempre que vayamos por la vía de la ley de emprendedores, que es la que comentaba. Esta vez ya tenemos toda la documentación. O sea, hay que sumar el tiempo de recopilar esa documentación y después tramitación. Normalmente el hecho de recopilar toda la documentación no suele tardar más de un mes y medio, teniendo en cuenta que muchas veces hay que apostillar algún documento. No lo hemos comentado, pero puede ser que vengan con familiares, certificados de matrimonio y nacimiento de los familiares también tienen que estar actualizados porque no pueden ser mayores a 90 días, apostillados, traducidos. O sea, hay que tener en cuenta que juegan un papel muy importante determinados documentos y luego por parte de la empresa otros, si hay que acreditar que tiene más de 250 trabajadores o no. O sea, hay que tener en cuenta que contamos con mínimo un mes y medio para recopilar toda la documentación necesaria del procedimiento. Una vez presentado, son los 20 días hábiles. Os pongo ejemplos. Ahora están resolviendo muy rápido, están cumpliendo los 20 días, pero normalmente llega la temporada de verano y nos estamos viendo con 40 días de resolución. ¿Qué quiero decir con esto? La ley dice 20 días. A partir del día 21 opera el silencio positivo. Hay veces que no llegamos a los 20 y yo he visto temporadas en que se han tirado 65 días sin resolver. O sea, depende un poco del momento en que estemos presentando. Se puede confirmar, por supuesto, en el momento en que estemos preparando la presentación, decir, oye, pues hemos visto que ahora mismo el tiempo medio de resolución es este. Lo que nos dice la ley, ya os digo, son 20 días. A un profesor que tiene que estar dando clase en septiembre, ¿de qué tipo de...? O sea, ¿tendríamos que empezar a tramitar todo eso la primavera previa? Teniendo
Eso iba a decir, teniendo en cuenta las restricciones actuales y que el proceso in country yo no contaría con él por la problemática que está habiendo de entrada de residentes de UK y teniendo en cuenta, pues lo que Lidia también lo podrá confirmar, que hay que hacer un proceso de relocation, o sea, que entiendo que viene con todo, que no es solo el permiso de trabajo, teniendo en cuenta todo, desde luego, por lo menos en mayo, por lo menos, para tener el margen, porque luego tendrán que pedir un visado. Tened en cuenta que de repente hay otro lockdown en UK y ya no hay citas en el consulado para pedir el visado. O sea, teniendo en cuenta que ya hay una problemática de que se les va a considerar nacionales de terceros países a todos los efectos, hay que sumarle toda la problemática que está dando el COVID, de retrasos en emisión de documentos, de cierre de momento de consulados, de falta de citas. O sea, cuanto antes, si la idea es tenerlo en septiembre, desde luego yo empezaría ya. Sí, un tema, ahora mismo hay que decir que la unidad de grandes empresas está resolviendo súper rápido. El palo en la rueda en ningún caso es ahora mismo la unidad de grandes empresas, que tenemos ICT resueltos en 4 días hábiles. Ni siquiera cuando pedimos informes comercio. Ahora, el tema, como dice Paula, es más la obtención de documentos y algún retraso en las citas en determinados consulados. El retraso en conceder citas. Se nos ha pedido que habláramos directamente con extranjería por esta razón. ¿Tenéis el mismo feedback vosotros? Lo han solucionado. Sí, lo han solucionado. Sí, el tema de comisarías para solicitud de tarjetas de identidad de extranjero se ha agilizado muchísimo. Sí, sí que es verdad que ahora llevan unos días que no hay, pero se prevé que vuelvan a abrir un montón de cupos. No es ni por asomo lo que fue hace unos meses. Sí que es verdad que Londres, por ejemplo, para el visado, sí que está teniendo falta de citas y un pelín de retraso. Pero ya os digo que una vez más esto depende del momento concreto en que lo vayas a solicitar, porque luego ha habido veces que Londres es muy ágil también. O sea, depende un poco del momento. Paula, me dicen si puedes aclarar que ya no se solicita este certificado negativo del SEPE. No, me he explicado mal quizá, no es que no se solicite, es que ya es muy, muy complicado que te lo den. Antes el procedimiento, lo que hacían las empresas era, publicaban una oferta de trabajo, iban al SEPE con la oferta de trabajo y decían, por favor, búscame un candidato que me cubra estos requisitos. Lo que pasó fue que llegó un punto en que las empresas muchas veces hacían esa oferta de trabajo específicamente para un candidato concreto que ya tenían, por ejemplo, un chino. Es decir, pues quiero una persona con tantos años de experiencia, que tenga una licenciatura en esta universidad, que hable este idioma y este otro. Entonces, llegó un punto en que el SEPE ya se negaba a emitir. No quiere decir que sistemáticamente bajo ninguna circunstancia emitan, pero sí es bastante complicado porque hubo muchos problemas en el pasado. Y para, ¿Desde cuándo tienes constancia de que esto no esté ocurriendo, más o menos temporalmente? Pues por lo menos yo creo, Ana, 6 años. 7 años más, ¿no? Una barbaridad. Desde hace muchísimo. Sí. El tema ahora es que cuando te aplican la situación nacional de empleo, si tú no estás dentro del artículo 40, eso es, o la ocupación que pretendes cubrir con un nacional extranjero no está dentro del catálogo de ocupaciones de difícil cobertura, la contratación desde el punto de vista práctico, en líneas generales, no es posible. ¿Por qué? Porque en el caso de que el SEPE te gestione el informe, según nuestra experiencia, te gestione el informe y aunque te diga que no hay, al final la oficina de extranjería te lo va a echar para atrás porque va a entender que has impuesto unos requisitos discriminatorios. Entonces, desde el punto de vista práctico, entendemos que no es viable. Cuando tú ya no estás dentro de movilidad internacional, no está dentro del artículo 40, no está dentro del catálogo de ocupaciones de difícil cobertura, si tienes que llegar al punto de presentar la oferta en el SEPE, según nuestra experiencia, de repente puede haber un caso en el que no sea así, pero según nuestra experiencia, la contratación del nacional extranjero no va a ser viable. Claro, tener en cuenta sobre todo lo que comenta Ana, es posible obtener el certificado y que luego el extranjería entienda que es discriminatorio. La resolución de este tipo de procedimientos según la ley son 3 meses, en práctica son 5 o 6. O sea, pensad que entre que se recopila la documentación, se obtiene el certificado negativo, presentamos, pasan 6 meses y me dan una resolución negativa. Hemos perdido 8 meses en todo un procedimiento.
como dice Ana, sobre todo si estamos pensando en colegios o en tal, se puede ir por vía de altamente cualificado, se pueden ir por vías adicionales. Muy importante, como comentaba Ana, además del título universitario, en el altamente cualificado, la clave es presentar una buena descripción del puesto, explicando las condiciones salariales, de seguridad social, las actividades, el por qué el puesto se adapta a mi candidato. Hay vías y hay alternativas muy válidas al cuenta ajena. O sea, el cuenta ajena, como dice Ana, para mí sería la última de las últimas opciones que yo presentaría. Paula, precisamente hay una pregunta de un colegio británico que habla de esa vía de autorización para un trabajador altamente cualificado. Si el candidato es titulado universitario, profesor de educación primaria o secundaria, ¿aplicaría el requisito de ser pyme en sector estratégico o contar con más de 250 empleados? A ver, es que aquí hay un tema, este es un tema que puede inducir a confusión. A ver, lo que nos permite la Ley 14 es contratar a profesionales altamente cualificados para puestos que requieran alta cualificación. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que independientemente del tamaño de mi empresa, si el trabajador tiene este título universitario y el puesto que yo le ofrezco lo requiere y cumplo los mínimos salariales, voy a cualificar. El tema del sector estratégico que hemos comentado es en este caso, para aplicar un coeficiente reductor al salario del 0,75. Entonces, si yo obtengo de comercio un informe que acredita que la pyme con la que yo voy a contratar a ese trabajador extranjero opera en un sector estratégico, ahí podré beneficiarme del coeficiente reductor en cuanto al salario. Pero esto no quiere decir que las empresas tengan que ser pymes que operen en sectores estratégicos y máxime en este caso que se está comentando que es un profesional titulado con una titulación superior. Perdonad, estoy perdiendo la cobertura. Si veis que en algún momento no hablo es porque estoy en una zona de obras y he visto que en un par de ocasiones me he quedado sin conexión. Perfecto. Siguiendo con las preguntas, Ana y Paula, si yo me quedara sin conexión, sí agradecería que las fuerais siguiendo. Estoy en la pregunta de Begoña Siles, que habla de los supuestos que estáis exponiendo de trabajadores desplazados a España, en los que se mantiene contrato, cotización y nómina en origen. ¿Cómo se convalida a nivel fiscal, ya que tras pasar 183 días en territorio español serán considerados residentes fiscales en España? Si lo podéis aclarar. Luis nos lo aclara, que es nuestro experto fiscal. Sí, vamos a ver. Lo primero. Luis, te hemos perdido. Sí. ¿Hola? Ahora te tenemos, Luis, otra vez, que te habíamos perdido. Vale, disculpar. Entonces, bueno, lo que estaba comentando es que la norma de adquirir residencia fiscal en España de los 183 días se tiene que comparar o poner a la luz con la norma británica. Tenéis que saber, en Reino Unido tienen un sistema un poquito más complejo de definición de quién es residente fiscal y quién es no residente fiscal de Reino Unido. Hacen lo que se llama el Statutory Residence Test, que además también tiene en cuenta muchos factores, no solamente los días de presencia en Reino Unido, sino las conexiones que una persona tenga, si tiene domicilio, o sea, vecindad civil de Reino Unido o no. Entonces, cuando tengáis algún problema de residencia fiscal, tened en cuenta que siempre hay que analizar también la norma británica, y solamente cuando haya un conflicto de doble residencia, es decir, que la norma española lo considere residente fiscal por más de 183 días y la norma británica lo continúe considerando residente fiscal del Reino Unido, desempataremos acudiendo al convenio. Y el criterio del convenio va a tener en cuenta otros criterios que no son solamente el día de días. Se va a tener en cuenta si la persona tiene una vivienda permanente a su disposición en España o en Reino Unido. Si no la tiene, va a tener en cuenta el centro de intereses vitales. Es decir, hay una serie de factores que hay que analizar con detalle que pueden hacer variar la residencia fiscal de una persona. Comentado todo, dicho esto, tened en cuenta también que el ejercicio fiscal británico
comienza el 6 de abril de cada año y termina el 5 de abril del año siguiente, con lo cual ellos tienen también una forma de contar los días de presencia distintas a la nuestra. Entonces, los conflictos son bastante habituales y requieren un análisis un poco caso por caso para determinarlo, ¿vale? O sea, os quería decir con esto, además, en Reino Unido permiten en determinadas circunstancias partir el año fiscal y considerarle residente fiscal una parte del año y no residente otra. Entonces, la respuesta global no la puedo dar, hay que ver caso por caso cada situación. Un tema, Luis, igual a la persona que ha planteado esta pregunta le interesa también que le comentes que hay que retener en España, que se pueden beneficiar a pesar de ser trabajadores en movimientos ICT, se pueden beneficiar del régimen especial de impatriados, ya que desde el punto de vista práctico esto es importante. Vale, la retención en España es obligatoria siempre que estemos hablando de un trabajador que sea residente fiscal. Si el trabajador es una contratación, estamos hablando de una contratación de menos de 183 días y el trabajador es no residente y no ha permanecido 183 días en un periodo de 12 meses, en ese caso la retención podría estar exenta. En todos los demás casos, la retención es obligatoria puesto que hay una actividad económica en territorio español. Independientemente de no ser contratados locales aquí, ¿verdad? Independientemente de ello. Es Perfecto. decir, si alguno de los trabajadores viene con algún permiso intracompany y está empleado y contratado en Reino Unido, si el trabajador permanece más de 183 días en un periodo de 12 meses en España, hay obligación de retención y la ley de la renta española impone la obligación de retención a la empresa española que recibe al trabajador, aunque no sea su empleador. Entonces aquí habría que ver la necesidad de establecer procedimientos de nómina espejo o alguna forma para cumplir con estas obligaciones. En cuanto al régimen especial, lo que han comentado la ley Beckham, pues es bastante atractiva. O sea, acordaros que en España tenemos un régimen fiscal especial para aquellas personas que no hayan sido residentes fiscales de España en los últimos 10 años y que acepten trasladar su residencia fiscal a España como consecuencia de un contrato de trabajo. Nos da igual si el contrato de trabajo está en España o el contrato de trabajo está en Reino Unido y viene aquí como desplazado. Este régimen se aplica en las dos situaciones y le va a permitir una tributación del 24%, ¿vale? A tipo fijo, no son tipos progresivos. Normalmente suele ser interesante, en todo caso, cuando estas personas tienen salarios por encima de los 70.000 euros. Entre 60.000 y 70.000 habría que ir caso por caso haciendo un análisis y, en general, si los salarios están por debajo de 60.000 euros, no suele interesarles, salvo que pues tengan otro tipo de rentas en Reino Unido por las que no deseen tributar en España. ¿Por qué? Porque este régimen les permite tributar únicamente por los rendimientos obtenidos en territorio español. Entonces, ellos personalmente, si tienen otro tipo de rendimientos, aquí quedarían exentos. Estupendo. Veo un par de preguntas todavía por responder. Hay una persona que dice que no le ha quedado claro las visitas de trabajo entre compañías a Reino Unido. En ambas direcciones las visitas suelen durar entre 2-3 días y que necesitarían. Y una última que habla de si hay precedentes en altamente cualificados concedidos para profesores, teniendo en cuenta que actualmente no se llega a silencio desde hace más de un año. Vale, contesto yo, si os parece, a las visitas a Reino Unido y os paso la palabra para lo demás. Actualmente se puede viajar a Reino Unido para turismo, actividades de negocios por un periodo de 6 meses desde la entrada sin necesidad de visado. Entonces, para un viaje de trabajo que se limite a hacer negocios a Reino Unido de 3 días, no hace falta nada, ¿vale? Simplemente se puede viajar y entrar en Reino Unido sin necesidad de ello. Si se va a realizar una actividad remunerada, sí comentar que en el ámbito académico se permite viajar a Reino Unido para realizar una actividad académica que no dure más de un mes sin necesidad de visado y que sea remunerada en Reino Unido. Si va a durar más de un mes, será necesario visado. Viceversa, cuando vienen de Reino Unido aquí, actividades permitidas en líneas generales, conferencias, reuniones, actividades análogas y de manera excepcional todas las permitidas en el acuerdo comercial para las que, como hemos comentado, España ha impuesto la excepción de determinados requisitos para actividades postventa y posarrendamiento. Y luego, Ana, si me permites añadir, importante lo que ha comentado Ana al inicio de la sesión. Fuera de todo eso se necesitará un permiso y aplicarían sanciones
que como hemos visto son bastante altas. Por lo tanto, demos 2 o 3 vueltas y asegurémonos que las actividades que se van a realizar están permitidas. Efectivamente. Volviendo a los problemas de extranjería, comentan que parece haberse habilitado una plataforma para presentar solicitudes de visados y si sabéis cuándo estará operativa. Y un departamento de contratación de profesores de un grupo de colegios británicos dice que en Barcelona sí que hay una falta de concesión de citas por parte de extranjería desde hace meses. Tienen razón los compañeros de Barcelona. Lo he visto en el chat y es cierto. Cuando hemos hablado que se ha resuelto el problema, nos hemos referido y no hemos concretado a la Comisaría General de Extranjería y Documentación en Madrid, que es la que gestiona todo el tema de las tarjetas de identidad de extranjero de profesionales altamente cualificados y nacionales extranjeros sujetos a ICT, del régimen de movilidad internacional de ley de emprendedores. Nos consta, porque trabajamos mucho en Barcelona, que sigue habiendo un problema enorme de citas. Aquí están diciendo que ayer han salido más citas en Barcelona por el chat. Sí, pero es cierto. Lo que nosotros vemos es que el problema de Madrid, o sea, cuando hablábamos de la problemática es que en Madrid dejó de haber citas durante 4 meses. En Barcelona hay mucha falta de citas, pero salen por goteo. Es decir, vamos cubriendo. Nosotros al final, como Ana dice, trabajamos mucho en Barcelona y sí que es verdad que vemos falta de citas, pero hay citas. Van saliendo, pues no sé, a unas horas, no recuerdo si son a las 8 de la mañana o hay trucos, hay horas. Pero es que en Madrid hubo una falta total y absoluta durante unos 4 meses y no teníamos nada. Entonces, al final, la acumulación fue excesiva. De hecho, esto se elevó al defensor del pueblo. Efectivamente. Un tema, la pregunta que han hecho del visado. No sabemos cuándo se va a habilitar la plataforma. De momento, algunos consulados nos están permitiendo, por situación COVID, remitir las solicitudes vía courier, que estamos trabajando bastante bien con algunos consulados. Y he visto otra, Eva, para que no se me quede luego de, ¿existe algún precedente en concesión de profesionales altamente cualificados? Sí existen precedentes de profesores. Perfecto. ¿Hay alguien que pide aclaración del régimen fiscal especial del 24% IRNR? Para Luis. Sí, pero perdón, no he entendido bien la pregunta. ¿Si hay alguien qué? Es que no hay preguntas, simplemente dicen régimen fiscal especial del 24% IRNR. No sé si hay algo que aportar. Lo has comentado antes, es que lo han preguntado antes. ¿Vale? Es el régimen especial que regula el artículo 93 de la Ley de Renta, ¿vale? Que permite a determinadas personas que no hayan sido residentes fiscales de España en los últimos 10 años de venir a España y continuar tributando por las reglas del impuesto a no residentes, el IRNR, con algunas particularidades notables. ¿Vale? Si no he comentado antes he dicho que solo se tributan por las rentas obtenidas en España, eso tiene una matización, y es que por las rentas del trabajo se tributan mundialmente, ¿vale? Es decir, si tuvieran rentas de fuente británica mientras están aquí en España y son rentas del trabajo, también tributan al 24%. Importante para este régimen que tengan siempre en cuenta que se tiene que pedir en el plazo de 6 meses desde el alta en la Seguridad Social en España o desde la fecha de inicio que conste en el formulario A1 que les permita mantener la cobertura de seguridad social en Reino Unido. Este plazo es improrrogable. Vale. Creo que no me he dejado ninguna pregunta. Disculpa. Hay una que habla de una persona inglesa que tiene empresas en UK y todos sus ingresos se generan allí a través de dividendos de esta compañía y de alquiler de viviendas BTL. Aunque resida en España físicamente todo el año, entiendo que debería ser residente fiscal en Reino Unido y pagar sus impuestos allí. ¿Es así? Pues esto yo le voy a pedir a Luis que no lo conteste, porque esto es un tema súper complicado y la respuesta que dé aquí en 2 minutos puede inducir a confusión y me da un poco de miedo porque es una consulta que ya nos han planteado y que hay que mirarla con muchas variantes, salvo que Luis quiera dar una pincelada. No, yo solamente comentar que puede ocurrir que una persona que esté más de 183 días en España sea, al final, por determinados motivos, porque tenga allí su centro de intereses vitales, acabe siendo residente fiscal del Reino Unido y pague allí sus impuestos como residente. Puede ocurrir. Lo que pasa es que no es lo habitual entre trabajadores, porque normalmente cuando las personas trabajan,
al final su renta principal de ingresos suele ser sus rentas del trabajo. Entonces, al final suele estar el centro de intereses económicos en el país donde estás trabajando. Pero bueno, si hay personas que tienen un nivel de dividendos tan alto que les permita continuar acreditando que su centro de intereses económicos está en Reino Unido, pues en determinados supuestos sí podría darse el caso. A ver, sí que es verdad que el ámbito fiscal es de enorme complejidad, entonces David Infante San Mateo no te quedará sin respuesta, porque lo que vamos a hacer cuando acabemos el webinar es hacer un correo electrónico de agradecimiento a todos los asistentes, donde tendréis los datos de contacto de una persona de Sagardoy que podrá atender vuestras consultas y además identificando el sector de educación y algunos otros como el de industrias artísticas que han mencionado, vamos a ofrecer sesiones específicas para esos colectivos. Creo que queda alguna más. Nos estamos pasando de tiempo, pero aquí creo que todos estamos para ayudar y responder, por eso yo sigo recogiendo. Creo que, si no me equivoco, esta última sería si tributa. Si computa el salario en especie para empleados altamente cualificados. Vale, no. Quiero decir, el salario en especie no computa para efectos del mínimo de los 40.000 euros que hemos planteado, que tenemos como mínimo para poder pedir este tipo de permiso, pero sí computa para su salario global, es decir, y tiene que responder a la normativa española. Lo mismo para el ICT, no puede superar el 30% y tiene que tener una serie de mínimos. Pero la respuesta es no. Sí, entiendo que va por ahí, para el tema de los 40.000. No, igual que no computa un bonus. Tened en cuenta que lo que UGE quiere ver es que contante y sonante a este señor le entren 40.000, 70 euros a final de año. Todo lo que no sea eso ya no lo va a tener en cuenta. A ver, efectivamente, el salario por todos los conceptos, entre el que se incluye el salario en especie, o sea, si tú tienes un salario por todos los conceptos, que por supuesto no supera el 30% del salario en especie X, no te van a descontar el por todos los conceptos. Ahora, todo lo que sea, como dice Paula, de bonus o todo lo que sea de devolución de gastos, como en especie, eso es lo que no computa. Es decir, el colegio que busca Lidia, el pagar directamente ese colegio, el retornar el dinero al expatriado, eso no nos computa. Eso es. Mucho cuidado con eso, con el tema del retorno de gastos. Eso es. Y luego un warning también para los ICTs con el tema del salario en especie. Tened en cuenta que aplica ley 4599, mínimos laborales y 30%, que muchas veces dentro del paquete de expatriado te viene que te pago y no sé qué. O sea, cuidado con eso también, que hemos tenido problemas alguna vez. Sí. Acordaros también, aquí aprovecho para comentaros que ya se ha traspuesto en España la tercera directiva de trabajadores desplazados, que organizaremos en breve también un seminario sobre eso. Es también un tema muy interesante y que afecta mucho a las prestaciones de servicios. Muy bien. Creo que ya va a ser la última que voy a atender y vamos a cerrar. A coletilla de la pregunta de David Infantes, tendríamos que irnos al CDI y si tiene establecimiento permanente en UK, tributaria o no. Es un tema muy complicado, hay clientes en Gerona que están en esta situación y que mantienen una actividad profesional en Reino Unido siendo residentes fiscales en España y además tienen inmuebles en Reino Unido y no hay ninguna consulta vinculante por parte de la DGT que aclare estos temas. ¿Es así? Sí, va en línea con lo que he comentado antes. Es que también hay que ver, es lo que acaba de introducir la respuesta al tema del establecimiento permanente. Pues evidentemente hay que ver cómo obtiene esa persona los dividendos que tiene allí, si los obtiene directamente a través de una sociedad interpuesta. Sí, es complejo. O sea, es un podemos ayudar, podemos solventarlo, pero requieren más información porque es que podríamos estar haciendo una charla entera sobre el tema y sobre cómo funcionan las reglas del convenio. Yo creo que hemos cumplido el objetivo. Llevamos 93 minutos hablando de movilidad de trabajadores. Creo que nuestros asesores de Sagardoy han cumplido con el objetivo de tratar una temática
que lógicamente, como nada en este ámbito de la nueva situación del Reino Unido y España, lo podemos resolver en hora y media. El objetivo de la Cámara, ¿cuál es? Es informar, es atender todas las solicitudes que nos llegan de empresas socias y no socias, porque realmente estamos abriendo estas sesiones formativas a un colectivo enorme y estamos colaborando con aquellas asociaciones de los sectores que se ven más afectados. El de educación es el que primero se ha dirigido a nosotros y por eso les vamos a ofrecer esta sesión. Si hay otros, también se atenderán. Además, vamos a dar el agradecimiento a la asistencia a este webinar con el contacto de las personas apropiadas de Sagardoy y también de Steps Relocation, porque pensar que las empresas del ámbito de relocation ven de forma transversal muchas de las dificultades que hay en la movilidad de los trabajadores y quiénes vienen con esos trabajadores y todas las necesidades que tienen cuando van al otro país, con lo cual ahí también tienen mucho que aportar. Y a partir de aquí, simplemente agradeceros, recalcar que Sagardoy ha sido de las empresas socias del ámbito legal que tenemos quienes nos han ayudado a atender esta temática, que es una de las más importantes, que ya habéis visto que tienen una capacidad de transmisión, de poder responder preguntas cruzadas que afectan a diferentes ámbitos y que creo que tenemos en ellos un partner excelente para seguir trabajando en esto. Deciros que casi semanalmente estamos haciendo webinars, que ya sé que empezamos a estar con un porcentaje de vacunación más alto y que probablemente pronto empezaremos a hacer algunas de estas sesiones de forma presencial, que también tenéis reuniones de asociados quincenalmente. Y que desde la Cámara tenéis un canal de comunicación también para que, como empresas, en los ámbitos en los que tenéis experiencia, podáis hacer comunicación y ganar visibilidad. Gracias a todos, asistentes, ponentes y al equipo que ha hecho posible hoy que esto sea un webinar con un nivel de asistencia muy alto. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias por contar con nosotros, por escucharnos y lo que necesitéis. Gracias. Efectivamente, quedamos a vuestra disposición. Nuestros contactos os los da la Cámara de Comercio Británica y estaremos encantados de solventar dudas particulares. Muchas gracias.